Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es Juan Carlos, un evangelista de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llamado a pastor, gloria a Dios. Hoy quiero llevar este mensaje, aleluya, gloria a Dios. ¿Es válido el matrimonio civil delante de Dios? ¿Cuál es que Dios aprueba? Vámonos conforme a la palabra, ya que hay tanta herejía y mucha falsedad dentro de la iglesia de Cristo. Doctrina erránea que están llevando a las almas a perdición, fornicación, adulterio y todo tipo de pecado. Así como el diablo quería que yo muriera en un adulterio, que el Señor le reprenda. Mi alma te alaba, Señor. Hermano, mire, todas estas mujeres, porque más son las mujeres en las redes sociales oculto, que están llevando una doctrina errónea, falsa, desviada de lo que es la verdad de Dios. Yo le insto a ustedes que le digan a estas mujeres que son las que están como cabeza llevando prédica, mensaje a través de muchas redes como Telegram, YouTube y otros canales, que le demuestren su esposo y que le hablen de su vida, de cómo está viviendo con su esposo. Y si te dicen, no, él es incrédulo, que esta persona le diga la verdad a ustedes. ¿Por qué su esposo o su esposa es incrédulo y por qué están viviendo con esta persona si la palabra de Dios en 2 de Corintios 6:14 dice: no unáis en yugo desiguales? Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a ver. Yo voy a estar leyéndolo ahora. Vamos a ver. La Biblia dice así claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿Y qué coordinación tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Primeramente la Biblia dice: no unáis con los incrédulos. Y una persona que después de conocer a Cristo se unió con una persona incrédula y hoy dice que está cabeceando un grupo cristiano o llevando mensajes, predicando, está en desobediencia. Entonces, ¿por qué ustedes lo siguen a esta persona? Muchas de estas mujeres o muchas están ahí administrando, tienen su grupo, han apartado a la gente de la iglesia. Pero nunca aparecen sus maridos, no obedecen ni se someten a un pastor, no se someten a sus esposos, ni tampoco sus esposos son cristianos, muchas de ellas. Es un espíritu de desobediencia. Y hoy traigo este mensaje. Vamos a ver qué hay. ¿Dios aprueba el matrimonio civil o cuál es válido? ¿El de la iglesia o el del civil? Entonces, si tú piensas que el matrimonio civil no es válido y lo está haciendo a tu manera, porque Dios nos dice que obedezcamos a las autoridades que están establecidas por Dios en la tierra, entonces tú no debes tener un pasaporte, porque tiene que estar registrado en la constitución terrenal aquí abajo, como en la de Dios, porque una gente sin documento, ¿cómo te puede identificar en cualquier hecho? Te conoce Dios. Pero aquí en la tierra se pide que usted tenga un documento, así como usted tiene que tener el Espíritu de Dios y el sello de Dios en aquel día para que no sea rechazado. Igual que si tú tienes un pasaporte, una cédula, un documento, una tarjeta, te mete a una tienda, empieza a comprar y no paga, entonces usted es un ladrón. Si usted piensa que el matrimonio civil no es válido y está casando gente a su manera y está dando su opinión, entonces, ¿por qué usted tiene un pasaporte para viajar? ¿Por qué necesita documento para probar que usted es una persona casada? ¿Por qué necesita
cuánto y tales documentos para hacer cualquier cosa en esta tierra y moverte, y aún delante de Dios. Como está escrito, los bautismos están registrados desde que pasaron en el antiguo, y los bautismos en la tierra están registrados en el libro que está en los cielos. Todo lo que tú haces, hay un registro, como en los cielos, su nombre inscrito en el libro que está en los cielos, así como en la tierra. Dios estableció su orden y puso el ejemplo. Primero, hay un libro en el cielo donde todo tu récord está escrito. Desde que te entregaste a Cristo, cuando caminaba en el mundo, desde que naciste y lo que hiciste. Igual que en la tierra, Dios tiene también libro que puso las autoridades como autoridad aquí para que obedezcamos. Si no, esto fuera un desastre terrible. Los ladrones te robarían cada día, y aún lo hacen habiendo toda esta regla. Matan a los policías, un desastre total. Mira lo que Jesús dice: de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra puerta. Porque hay gente que quieren heredar la salvación, pero un camino corto, una vida fácil, no conforme a la palabra ni sometido a la palabra. Gloria a Dios. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ella, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo sigue. Mire, usted sin documento en esta tierra, usted es un extraño, hermano. Usted no está registrado en el sistema de autoridad aquí en la tierra que Dios estableció. Usted es un extraño. Usted sale sin documento por ahí y le pasa un accidente o cualquier cosa, o tiene un esposo, quiere sacar dinero. Usted es un extraño. Si le pregunta, usted está casado y no presenta un certificado civil para viajar o cualquier cosa, usted no puede. Mire todas las cosas que la Biblia no hace entender, sino que huyen de él, porque usted es un extraño, porque no conocen la voz de la gente extraña. Mire, que las ovejas verdaderas de Cristo huyen de todos esos falsos ministros. Lo verdadero huyen de ellos. Jesús le dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron que le quiso decir. Una vez más Jesús le dijo, gloria a Dios, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, porque hay mucha gente que usted lo ve predicando, hablando un Western Union, una remesa. Entonces, si para usted la ley terrenal no hay que obedecerla, como desde el casamiento civil, entonces, ¿por qué usted cuando está predicando está pidiendo remesa? ¿Por qué tiene que usar los documentos de otra gente para que vayan a retirarle dinero porque ya Western Union se cansó de tanta remesa? ¿Por qué para usted es muy importante su documento para prostituir la palabra de Dios? Porque usted es lo que es una prostituta de la palabra, para poder adquirir dinero. Ahí se acuerda que necesita un documento, o que otra gente te sirva como puente para que te lleguen ese dinero. Pero el matrimonio civil, que es lo que Dios estableció en la tierra como los cielos, usted dice que no. Vamos a ver. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. El que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas
y ella me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquella debo traer. Esas son todavía las que están en el mundo, que todavía no han recibido el evangelio y necesitan venir antes de que Cristo venga. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Ve, nadie me la quita, sino que yo la doy. Si una gente no se somete a la palabra y no obedece la palabra de Dios, Dios la entrega a Satanás para que sean zarandeados. Otro mensaje, Gálatas 3, 15, 18. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Tiene dos padrinos como testigos, tiene un juez, tiene un libro donde va a escribir que se está casando, así como en la tierra, y cuando lo presentan en la iglesia delante de Dios, y su matrimonio es registrado en el reino de los cielos, hasta que la muerte los separe. Si usted está casado con una mujer que su marido vive o su esposo vive, o una mujer que su esposo vive, esa no es tu mujer, porque delante de Dios usted está en un adulterio. Déjela y búsquese la que usted sepa que nunca se ha casado. Porque si usted está viviendo con una mujer que su marido vive en la vida real, delante de Dios, ese matrimonio no es aprobado, porque usted está casado. Usted va a hacer que ella se divorcie. Ni aún el juez lo va a casar así. Usted va a hacer que ella se divorcie. Entonces usted está haciendo y cometiendo otros 3 pecados de 3 almas. Si usted sabe que una mujer es una mujer que tiene su marido y se divorció y se casó con usted, usted está en adulterio. En el mundo eso no se aplica, pero hablo con los que conocen la ley. Romanos 7, 1 al 3 habla allí. Mientras que su marido está en vida, usted va y se casó con esa mujer o con ese esposo, usted está en adulterio, y el que se casa con la repudiada está adulterando también. ¿Dónde dice la Biblia que si usted estuvo casada con un hombre que sabe que su mujer aún vive, su primera esposa, usted no lo puede dejar? Usted está en adulterio. Dios nunca ha aprobado ese matrimonio. Pero si usted estuvo casado, principalmente la dejó para casarse con otra, usted está en el adulterio. Si aquella mujer nunca se había casado con otro, usted está en el adulterio. Por eso dice la palabra, Gálatas 3, 15, 18. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Usted no puede añadirle. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Un solo, usted y su mujer. Y a tu simiente, lo cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y por eso muchos ministros están mandando las almas al infierno. Segunda de Pedro 2, 3, 5. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Si Dios no perdonó a los ángeles, oye, por avaricia, por dinero, te van a predicar una falsa doctrina. ¿Qué significa un pacto, un edicto? Los reyes de antes, cuando firmaban un edicto, un pacto, tenían que tener la firma y el sello del rey, que era con un anillo, que eso estaba hecho. En el banco o cualquier papel terrenal, usted necesita un certificado que diga que usted es una casada.
una tarjeta para ir al banco, dinero para comprar, y sucesivamente todas las cosas en la tierra necesitan un orden, un documento establecido por Dios. Porque si no, aquí nadie sabe. Serían como aún a los animales se le ponen a veces sellos. Serían un terrible desastre. Miren, miren el nacimiento de Jesús, Mateo 1, 18 al 25. Por estos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse. Aún estos siervos de Dios tenían que obedecer esta ley. Primero la de Dios y luego esta. Y un censo no está mal, porque es para saber la población y cualquier otra cosa. Junto con María, que estaba despojada, que él todavía no estaba fornicando con ella. Mire que eso. Porque si ustedes se casan por la iglesia sin tener un documento civil o un registro civil oficial, ustedes están en fornicación. Ustedes dicen que Dios lo casó, pero Dios no pasa sobre la ley que Él tiene aquí en la tierra, como también escrita en la Biblia. Con él y se hallaba encinta. Él no tuvo relaciones con ella hasta que la tomase. Y mira que esperó el nacimiento de Jesús. Bendito sea Dios. Vamos a irnos a Romanos 13, 1 al 7. Bendito sea Dios. Someteo toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dice toda persona. No está hablando los animales, dice todas personas. Oye, someteo toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien, escuchen bien hermano, se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Usted es un rebelde contra Dios. Si usted se resiste a la autoridad de aquí, mira, la otra vez me multaron con el coche. Aquí a 30 y pasé en 35, me multaron. Pasé 2 veces porque yo no sabía. Y me multaron las 2 veces. Tuve que ir a unos cursos, tuve que pagar multa. Me sentí tan mal espiritualmente todos esos días. Y en mi trabajo me estaban acusando todo. Tú no respetas a tu Dios porque tú tienes que obedecer. Porque los incrédulos, no te creas que no conocen esta palabra. Me acusaban todo. Fueron una semana muy fuerte para mí. Ellos dijeron, tú eres cristiano, Dios no está contento contigo. Violaste las leyes terrenales que Dios dice que obedezcan en la Biblia. Oye, ellos incrédulos. Y entré en razonamiento, tuve que pedirle perdón a Dios. Y ir a ellos, y no sabía esas cosas, que en Inglaterra es el país con más cámaras que hay, hermano, en la vía automovilística. Ellos me acusaban porque el diablo está buscando una forma de acusarte cuando tú eres un hijo de Dios. Como ellos no tienen otra parte de acusarme, empezaron a acusarme. Y yo me humillaba delante de ellos porque no tenía la razón. Pasé en un semáforo que debía ir a 30 porque los semáforos, las señales de conducir, hay que respetarlas. Porque esto es bueno, hermano. La señal de conducir es muy importante. Porque esto no permite los accidentes. Es prevenir los accidentes. Intentar que las cosas no pasen. Porque en una desobediencia, usted pasando por un semáforo en rojo a una velocidad que no esté establecida por la autoridad terrenal que Dios estableció, usted está causando que un alma muera, a veces sin Cristo, y se va al infierno. Todas estas cosas Dios te las va a pedir a cuenta. Tú pasas un semáforo a una velocidad o en rojo, usted está desobedeciendo las leyes de Dios, porque usted está poniendo en peligro la vida de un ser humano que tal vez no tiene a Cristo y muere por culpa de una imprudencia de usted y por no obedecer y someterse a las leyes terrenales. Yo entré en conciencia y pedí perdón.
Hasta llamé a la policía y le pedí perdón. Me dijo, no te preocupes, tú lo estás haciendo bien. Me mandaron a un curso, aprendí mucho. Me explicaron que hasta por un punto de velocidad que te pase, es fuerte el impacto para terminar con la vida de una persona. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Oye eso. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Obedece la ley. Obedece la ley de tránsito. Obedece todas las leyes que están inscritas como jueces que Dios estableció. Y tendrá alabanza de ella. Primeramente la de Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Usted diría, pero los policías son servidores de Dios. Claro, no indica que porque no tienen a Cristo en su corazón ni lo han aceptado para salvación de su alma, no están cumpliendo y haciendo la cosa buena. Los policías que no son corruptos están cuidando el bienestar de la sociedad y de la humanidad. Los jueces también, que no se venden por dinero, sino que hacen justicia para todo el que hace lo malo. Dice que aquí está para castigarlo al que hace lo malo. Bendito sea Dios. Dice que un servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto. Oye, someterse a ello. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuadamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Miren, todo el impuesto que tú pagas de tu trabajo, la ambulancia, limpieza, toda la gente del ayuntamiento que recoge la basura, a los policías, a toda esta gente se le tiene que pagar. Y de ahí, por tu trabajo que tú haces en esta tierra, la Biblia no dice que paguemos impuestos. Hasta Jesús pagó impuestos. Nos dio ejemplo de vida para que nosotros caminemos firme delante de Él, porque son las leyes que estableciera. Si la gente estableciera primeramente las leyes de Dios y las terrenales que la puso Dios, no hubiera tanta tragedia en esta tierra. Todos vivirían en un mundo de paz y amor. Pero hay un enemigo que no descansa. Efesios 6:12. Satanás. Primera de Pedro 5:8. Se sobre y velar en todo tiempo, porque vuestro adversario el diablo anda como león ruyente buscando a quien devorar. Mire que Satanás quiere destruir todas las leyes terrenales para poner la de él y el pecado. Todos esos ministros que estén predicando en contra de esta ley que Dios estableció en la tierra, estos no son verdaderos ministros de Dios. Dicen que acarrean condenación y están en desobediencia. Gloria a Dios. Mira aquí claramente. Sométase toda persona a las autoridades superiores. El rey anteriormente firmaba un edicto y era con un anillo. Ahí sabían que esta era la firma del rey. En la tierra tenemos tarjetas de banco, matrimonios civiles que con firma de los jueces y sello del Estado. Todo esto tiene que estar registrado delante de Dios, primeramente porque Dios toma todo en cuenta. Dios ordena al creyente a obedecer al gobierno, porque el gobierno como institución ha sido ordenado y establecido por Dios. Dios lo ha instituido porque en este mundo pecaminoso se necesita ciertas restricciones para proteger del caos y de la iniquidad que son consecuencia natural del pecado.
El gobierno civil, como toda la vida, permanece bajo la ley de Dios. Vuelvo y lo repito. El gobierno civil, como toda la vida, permanece bajo la autoridad y la ley de Dios. Segundo, Dios ha dispuesto que el Estado sea agente de justicia. Satanás va a usar mucho falso policía que son con demonio adentro para hacer injusticia, y falsos jueces que venden por dinero y condenan al inocente. Por ejemplo, los abogados, la mayoría de ellos son del diablo. ¿Sabe por qué? Porque usted, sabiendo que una gente asesinó a una persona, ¿cómo usted se va a sentar por dinero a abogar que esta persona inocente, sabiendo usted que cometió el crimen? Yo, esa era la carrera que quería en la universidad, y paré, hermano, paré. Porque que yo dije, no, yo ya me di cuenta sin tener a Cristo que no estaba bien. Digo, pero ¿cómo una gente, sabiendo que usted mató a una persona, usted lo va a defender? Dice la Biblia, no sea partícipe del pecado ajeno. Bendito sea Dios. Dios ha dispuesto que el Estado sea agente de justicia para restringir el mal mediante el castigo del malhechor y para proteger el bien que hay en la sociedad. Mire lo que lo dice en el verso 13 de Romanos 3:4. ¿Qué dice? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Tú ves, cuando alguien hace algo malo, no se le debe matar. La Biblia dice, no matará. Para esto está en la cárcel, y Dios lo traerá a juicio más adelante. Mira lo que la Biblia nos enseña, hermano. Por eso esos falsos ministros, principalmente mujeres, que le dicen a ustedes, no, que el que me casó es Dios. ¿Quién dijo eso? Aquí hay un registro que dice que usted tiene que estar casado por el juez civil primero, para que usted confirme que usted está casado delante de Dios. Muéstreme sus papeles que usted está casado. Yo puedo ir a cualquier lugar y estado y decir, yo soy casado. Y si yo tengo que comprobarlo, ¿cómo lo demuestro? Por un anillo. Yo me puedo poner cualquier anillo de compromiso en la mano. Pero hay un papel que usted está registrado en el sistema y en el Código Civil que sí dice que usted es casado. Miren que hasta para divorciarse se la ponen difícil, que son leyes de Dios. Pero ahora, por dinero y avaricia, la gente hace de todo, pero no se está dando cuenta que está condenando su alma. Vele por su salvación. Cuide de su salvación con temor y temblor, y somézate a toda autoridad establecida por Dios aquí en la tierra. Mire claramente que nos dice esto: por causa del Señor, sométase toda institución humana, ya sea el rey. Mire, primera de Pedro 2, 13, 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúa como persona libre, pero no como la que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al rey. Hermano, Dios puso reyes en la tierra, Dios puso autoridades. Si ellos están caminando mal, ya le tendrán que rendir cuenta a Dios. No juzgue usted, Dios se encarga. Si no obedece lo establecido por Dios, Dios hará justicia con ellos. Usted sométase para que sea un hijo obediente de Dios. Usted no ve que el que hace lo malo y ve a la policía está nervioso, se está escondiendo, está corriendo, porque hay una conciencia dentro de usted que le culpa de que usted ha hecho lo malo y teme a la autoridad y sale corriendo.
Si a usted le acusan, usted no ha hecho nada, váyase presente delante de la autoridad, porque el mismo Dios hará que usted salga libre. Pablo describe el gobierno como este debe ser. Cuando el gobierno descuida su debida función, deja de ser de Dios. Escuche eso. Cuando el gobierno descuida su debida función, deja de ser de Dios y de concordar con su propósito. Por ejemplo, cuando el gobierno exige algo contrario a la palabra de Dios, los creyentes deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bonita palabra. ¿Dónde dice hecho? Vamos, lo repito. Oye bien. Bendito sea Dios. Cuando el gobierno descuida su debida función, deja de ser de Dios y de concordar con su propósito. Por ejemplo, cuando el gobierno exige algo contrario a la palabra de Dios, los creyentes deben de obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira que la vida de ese Joe Biden puede ser cortado en cualquier momento. Les trae otra segunda revelación donde Dios me decía que su pueblo debe orar por este hombre, porque Dios no quiere la muerte de los impíos. Cuando usted se goza que un impío muera sin Cristo, usted no tiene a Dios ni tiene el Espíritu de Dios. Nunca desee que alguien muera sin aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y en obediencia. Porque si usted se alegra de la muerte, hasta del pudín ese, oren para que esta gente se arrepientan, hermano. Son almas por la cual Cristo murió, hermano. Cuando Dios revela, es para que su pueblo interceda, hermano. Todas estas almas mueren sin Cristo y a veces son usadas por el diablo para que se pierdan más almas y cometan más homicidios, guerra y guerra, y esa gente se vayan al infierno. ¿Qué siervo usted si se alegra de eso? Yo no quiero que ellos mueran sin Cristo. ¿Qué es lo que hago? Ayunar y orar para que Dios tome misericordia y le alargue la vida y esa gente se arrepienta. Hechos 5:29, ¿qué dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno está sobrepasando las leyes de Dios que están en la Biblia, entonces no debemos obedecerle a ellos. Bendito sea Dios. Daniel 3:16-18, ¿qué dice la palabra? Sadra, Mesá y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira que estos hombres vivían la palabra de Dios y eran temerosos de Dios. Sobrepasaban cualquier ley de rey o gobierno antes que obedecerla y someterse mejor a la ley de Dios. He aquí nuestro Dios, a quienes servimos, puede librarnos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, nunca le faltaron el respeto, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mucha gente salieron corriendo a ponerse el pinchazo todo, pero no revisaron lo que dice la palabra en contra de todas estas cosas. Ese es el templo del Espíritu Santo. Ahí mismo en Daniel, bendito sea Dios, 6:10 dice: entonces estos gobernadores y Zapatra se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, Zapatra, príncipe y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuere de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y este era Daniel, que era fiel a Dios. Bendito sea Dios.
Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no puedas ser revocado conforme a la ley de Persia y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, oye lo que hizo. Entró en su casa y abierta, no lo hizo en secreto, la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no tuvo miedo de esas cosas. Él sabe que la mayor autoridad es la palabra de Dios, y si cualquier rey o gobierno quiere contradecirla, no debemos obedecerla. Dios no nos castiga, al contrario, viene a nuestro respaldo. Gloria a Dios. Es el deber de todo creyente orar por los que están en autoridad, por todos los presidentes, porque es Satanás, hermano, que usa esa gente para hacer tanta terrible desastre y catástrofe aquí, a fin de que las almas se mueran y él se las lleva al infierno. ¿Por qué usted se tiene que alegrar si un gobierno va a morir sin aceptar a Cristo? Pues usted no es de Dios. Dice que el Hijo del Hombre vino para que un alma de esa no se perdiera. Lamentablemente muchos se han perdido por desobediencia. 1 Timoteo 2, 1, 2. Instrucción sobre la oración. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Es muy importante. La espada, la frecuencia se asocia a la muerte con la espada como instrumento de ejecución. Para eso no tiene en vano aquel hombre que Dios puso la espada. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Tú ves, la gente mata, la gente se levanta contra la autoridad, se levantan contra Dios. Hermano, son puestas por Dios. Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones de Jerusalén. Será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Va a ser terrible en esta tierra. Momento de la gran tribulación. Hechos 12:2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Veían la violencia, no se sometían a la autoridad, no obedecían. Hay que someterse, porque son hombres malos, no obedecen a Dios ni lo establecido por Dios. Hechos 16:27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. ¿Usted cree que lo que iba a hacer el carcelero era algo malo? Sí, era malo, pero de una forma era leal a la ley y a su trabajo. Y por eso Dios intercedió a través del apóstol y hizo que todo pasara de la manera donde no diera motivo a que causase esa muerte. Mire que este hombre creyó, hermano, al final. Porque él obedece lo que está haciendo de cuidar y hacer las cosas bien, como un soldado. Ser un soldado de Dios. No importa que estaba ahí preso los apóstoles y todo. Él también estaba cumpliendo con su trabajo. La policía cumple con su trabajo y debemos someternos. ¿Por qué usted ve muchos casos donde los policías matan a gente que se resisten? Porque se vuelven rebeldes con un espíritu que ellos amenazan y quieren matar a la policía y pasan la tragedia porque Satanás está detrás de todas estas cosas. Hebreos 11:34. Apagaron fuego
impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Apagaron fuego. Usted no eche leña al fuego. Ve gente discutiendo. Usted como un ministro de Dios, obedezca. Usted ve la autoridad, que hay un malo que está luchando con la autoridad. Recuerde que usted tiene que ser uno que haga justicia. Ayude si es posible y haga el bien, hermano. Sométase a toda autoridad de la tierra, la que obedece la palabra de Dios, como estuvimos leyendo. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Son las leyes bíblicas y así se va a cumplir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Usted cristiano, usted no va a estar metido en eso. Dios ordenó la ejecución de criminales peligrosos que habían cometido delitos atroces. ¡Wow! Dios ordenó eso. Dios ordenó la ejecución de criminales peligrosos que habían cometido delitos atroces. ¿Dónde dice eso? Génesis 9:6. Mire que los otros días yo estaba discutiendo con una gente diciendo, no, si alguien hace algo tan mal, y me decían, criminales, terroristas, la policía lo mata en Inglaterra. Yo digo, pues eso está mal, porque la Biblia dice, no matará. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Usted es un asesino peligroso y la autoridad está luchando con usted. Usted se resiste, se pone contra ellos y te mataron. No creo que Dios va a condenar a esas almas. Están haciendo su trabajo. Usted pone en peligro la sociedad. La Biblia dice, no matará. Pero mire lo que dice la Biblia en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero ¿qué pasaba? Vamos a ver que nos aclare el número, este proceso. Número 35, 31, 33. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefinitivamente morirá. Por ejemplo, los Estados Unidos toman la pena de muerte. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. En el Antiguo Testamento esa persona eran ordenadas para ser ejecutado por lo que hicieron. No debáis a nadie nada. La Biblia no dice. Mucha gente me pregunta, ¿por qué tú no te has ido? Porque yo aquí cogí teléfono, por ejemplo, a tiempo, por ejemplo, de un año de contrato y todo eso. Ya terminé con los teléfonos. Yo había cogido un dinero para hacer una casa grandísima en Dominicana en el banco, que no pude terminarla. Cogí un préstamo en el banco 2 veces y le dije, Dios, hasta que yo no termine eso, no me puedo ir aunque la iglesia se termine. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver. No debáis a nadie nada. Los creyentes no deben tener deuda sin pagar. Eso no significa que les sea prohibido tomar prestado de otro en caso de urgencia o necesidad. Ejemplo, Éxodo 22:25. Cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portará con él como logrero, ni le impondrá usura. No le va a cobrar impuestos. Pero hoy en día, usted le coge a los bancos también tienen trabajadores dentro que necesitan pagarle de lo que ellos hacen y su labor. Y entonces te ponen un impuesto y tú firmas un papel, un acuerdo, si está de acuerdo a cogerlo a la tasa que te lo ponen o no. Y si usted lo cogió, tiene que cumplir. Los creyentes no deben tener deuda sin pagar. Eso no significa
que les sea prohibido tomar prestado de otro en caso de urgencia y necesidad. A ustedes yo les aconsejo, no se metan en deuda, porque estas cosas me han paralizado mi viaje a República Dominicana y en estos tiempos de crisis se me incrementaron mis préstamos. Pero gracias a Dios estoy trabajando fuertemente y el día que yo termine, que Dios me ayude, yo me voy. Me puse a vender el terreno que tengo donde puedo cubrir los préstamos, pero hoy en día nadie está comprando por la situación que hay en el mundo. No tengo vergüenza de hablarle de mi vida, porque ¿de qué voy a avergonzarme? Soy cristiano. ¿Y qué hay oculto que Dios no traiga a la luz? Gracias a Dios. Salmo 37, 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Los creyentes, si usted le presta a un hermano, no le cobre impuestos. Pero usted, hermano, si cogió prestado un dinero, devuélvalo porque no es suyo y no ponga pretexto, porque ningún ladrón entrará al reino de Dios. Abusadores algunos. Mateo 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse, dice el Señor. Pero si usted coge prestado, devuelva. Usted es un hijo de Dios. Y si no lo hizo, sea mundano, cristiano, usted se va a perder, hermano. No va a entrar al cielo, porque la Biblia dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Ahora, hermano, no pelee con esa persona para que le devuelva el dinero, porque el Señor dice, mía es la venganza. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, porque hay gente que te da un dinero como hermano y está esperando que usted le dé como por ejemplo 1%. No, eso no se hace, Dios no acepta eso. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque es benigno para con los ingratos y malos. A todo aquel que le cogió a usted un dinero y no se lo devuelve, si usted sabe que esa persona le tiene que devolver y no lo hizo, déjeselo en la mano de Dios. Sométase a toda autoridad. Bendito sea Dios. Pero sí indica que no se deben contraer deuda. Mira, yo le aconsejo a ustedes, hermano, que no se metan en deuda, porque donde está esa deuda en su vida, usted tiene un atajo como yo. Esto me sirve como ejemplo. No crea porque yo estoy mintiendo. Yo he querido irme hace mucho, pero dice la Biblia, no debáis nada a nadie, y hasta que yo no le pague todo su dinero al banco, de lo que cogí para hacer mi casa, que soñé una casa grandísima con mi familia, que allí está, que le falta el piso hace muchos años, no he podido hacer nada, el dinero me tiene aquí frisado. Pero estoy trabajando y estoy pagando lentamente. Cuando termine, me iré, hermano. Gracias a Dios. Mire lo que dice. Pero sí indica que no se deben contraer deuda por causa innecesaria, ni se debe ser indiferente al pago de las deudas. Salmo 37, 21, que dice ahí: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. La única deuda para la cual no hay exoneración es la del amor mutuo. Usted siente amor por una persona y por ayudarla, a veces usted se va a meter en algunas cosas para ayudar a esa persona. El amor mutuo, vamos a ver. El amor mutuo. El amor no hace mal al prójimo. Se cumple el amor no solo mediante mandamiento positivo. Romanos 12, 9, 21. ¿Qué dice? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bendito sea Dios. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación constante, en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen,
Bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivo, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, oscura de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué preciosa palabra. Primera de Corintios 13, 4, 7. Primera de Corintios 13, 4, 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor no hace mal al prójimo. Se cumple el amor no solo mediante mandamiento positivo. Romanos 12, 9, 21. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí Dios nos da un ejemplo. Aquellos grandes ministros que llevan el evangelio y que no son de la apostasía, que están pasando por necesidades, porque son ministros, hermano, tienen familia y tienen que tener la ayuda de ustedes, aunque sea con vuestras oraciones. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Hermano, recuerde que Efesios nos dice claro, 6:12, que estamos luchando contra principados que operan en la gente. Lo posee y esa gente cometen el mal y el daño. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera de Corintios 13, 4, 6, 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. Gloria a Dios. Sino también negativo. Todos los mandamientos que se representan aquí tienen forma negativa. Verso 9. Romanos 13:9. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio de tu prójimo, hermano. No codiciará. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amará a tu prójimo como a ti mismo. 1 Corintios 13:4-6. ¿Qué dice? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Donde hay verdad, ahí está Dios, hermano. El amor es positivo, sin embargo, también es negativo, en el sentido de que toma en cuenta la propensión humana al pecado, al egoísmo y a la crueldad. 8 de los 10 mandamientos son negativos porque el pecado se produce naturalmente, mientras que la bondad no. La primera evidencia del amor cristiano es el apartarse del pecado y de todo lo que causa daño y dolor a los demás. La idea de que la ética cristiana debe ser solo positiva es un engaño basado en la idea de una sociedad que procura librarse de prohibiciones que refrenan los deseos extraviados de la carne. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de la cual os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea Dios. La noche está avanzada. Pablo creía en el inminente regreso del Señor para trasladar a los fieles de su iglesia al cielo. Juan 14:3. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso será el arrebatamiento, un acontecimiento que es y estaba convencido de que podía suceder aún en su generación. Cristo advirtió que Él regresaría en un momento en que los fieles estuvieran seguros de que no vendría. Mateo 24, 42, 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mimar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso los hijos de Dios siempre deben estar espiritualmente preparados y deben dejar de hacer las obras de la tiniebla. Lucas 12:35. El siervo vigilante, esté ceñido vuestro lomo y vuestra lámpara encendida. Bendito sea el Dios de los cielos. Si no vestido del Señor Jesucristo, hay que estar tan unido e identificado con Cristo que se imite su vida como el modelo por el cual vivir. Se adopten sus principios, gloria a Dios, se obedezcan sus preceptos y se le llegue a ser como Él. Eso requiere un completo rechazo de la inmoralidad y de las obras de la carne, como dice Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que separa de Dios, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, adulterio espiritual y fornicación espiritual, como física también, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de la cual os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermano, dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios estableció su ley en la tierra. También puso los jueces civiles. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Obedecéis las leyes celestiales, que son lo que están escritas en la Biblia, al igual que las terrenales, porque todo lo que hay en la Biblia está al servicio de la humanidad, la palabra de Dios y sus leyes, para que la obedezcamos así como los ángeles obedecen a Dios. Si los jueces hacen justicia, hacen sus cosas a su manera, tendrán que rendirle cuenta a Dios. Los pastores, ministros, policía, gobierno, regidores, todo tipo de autoridad establecida en la tierra, si ellos lo hacen al contrario a lo que dice la Biblia, vendrán ante el trono de Dios. Vi cantidades delante del trono de Dios que vendrán a juicio, como yo también. Entonces Dios estableció jueces, gobernantes y reyes en la tierra. Dice la palabra que debemos someternos según Romanos capítulo 13 en adelante. Y si dice que si no nos sometemos, a Dios resistimos y acarrearemos juicio y condenación para nosotros. El matrimonio debe basarse primeramente en la ley de Dios que está establecido, Mateo 19:6, y como en Génesis también. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Ya no serán dos, más serán un solo delante de Dios. Dios estableció los jueces y un papel que dice que usted es casada, que tiene reclamos si se muere su esposo o para cualquier diligencia terrenal delante de juez civil y las autoridades terrenales como delante de la de Dios. Se necesita un papel de jueces, autoridades que confirman que usted tuvo unos padrinos como testigo y firmaron, y un libro donde usted firma. Usted ve que lo ponen a firmar a la derecha como a la izquierda, la firma de la esposa, que esté el esposo allí, el del esposo allí, en cada lugar. Y esto es justificado delante de Dios, delante de los hombres y delante de la palabra de Dios. Se representa en la iglesia el día de presentar la boda en la iglesia. Estos documentos del juez civil que indican que usted pagó los impuestos, que el Señor dice que paguemos impuestos, que también usted fue delante de un juez civil de las autoridades que Dios puso en la tierra y se casó por el estado civil. Y en la iglesia, antes de presentarlo a usted como un casado, se necesita presentar esos documentos validados delante de la autoridad que Dios estableció en la tierra, y usted está en obediencia delante de Dios. Y estos documentos se registran en el sistema, en el código estatal del país, y en la computadora y en el sistema y en la autoridad que Dios estableció en esta tierra. Donde quiera que usted va, usted es un casado, no es por el anillo, sino por el papel que usted firmó y delante de la autoridad y porque un juez lo casó. Recuerde que estos jueces son servidores de Dios y están en la tierra para poner orden y leyes. Si usted va a una iglesia y dice que se casó por leyes de la iglesia, usted está perdido, hermano. Porque usted tiene que tener un documento que justifique que usted es casado. Los Estados Unidos, a los pastores se les concede, creo que es una licencia para que puedan casar. Y si se hizo allí en los Estados Unidos, que ya la autoridad le dio esa licencia, también está otorgada por Dios y por los hombres que Dios puso como autoridad en la tierra, y por el estado del gobierno, que usted puede realizar boda y casamiento. Pero todos los que se casen en la iglesia sin tener un documento del estado civil, de las autoridades y las leyes que Dios puso en esta tierra, delante del gobierno y del estado, usted no está casado delante de Dios. Usted está en fornicación. Dios estableció reyes, ministros, sacerdotes,
y a ellos Dios le daba la autoridad para que hicieran las cosas en la tierra. Al igual que hoy en día tenemos que someternos a esta ley. Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Un pastor que estuvo casando a mi hermana en República Dominicana, lo primero que levantó delante de la iglesia antes de casarlo de nuevo, delante de Dios, porque el casamiento está hecho ya por la autoridad que Dios estableció en la tierra, que son los jueces civiles. Si ellos hacen las cosas malas, son su problema. Y el pastor delante de mí levantaba el acta de casado, diciendo que estaban casados, mostrando los sellos, y que él no casaba, sino que iba a hacer las bendiciones y leerle la palabra de Dios para que viviesen como matrimonio. Así que Dios me lo bendiga. El pastor decía, yo no he casado a nadie. Ellos lo casaron por la autoridad que Dios estableció en la tierra, con sello y orden, y debemos obedecer la autoridad, porque no hay autoridad puesta o establecida si no son puestas y establecidas por Dios, y nosotros debemos obedecerla. Si nos resistimos a ella, dice que acarreamos condenación y juicio. Así que si usted fue a una iglesia donde no hay una licencia del gobierno, estado, juez civil para casar y se casó por allá, usted lo que está en desobediencia y en fornicación. Porque no hay un papel que justifique que usted se casó. Así que, hermano, cuando la gente vengan del mundo y se entreguen a Cristo, si ustedes son tan inteligentes, como un día Dios me reveló y me dijo, la ignorancia está acabando con mi pueblo. Si una gente viene del mundo casado por el juez civil, que son las autoridades que Dios estableció en esta tierra, y viene a la iglesia, ¿usted le van a recomendar que deje a su esposa porque no está casado en la iglesia, porque se casó en el juez civil? ¿Este matrimonio no es válido? Le digo que ante Dios es el matrimonio válido, porque está registrado bajo la autoridad que Dios estableció en la tierra, firmado por 2 testigos que fueron los padrinos y los familiares, y un juez civil que Dios estableció como autoritario en esta tierra. Mientras que el de la iglesia no tiene una aprobación que pasó por la ley que Dios estableció en esta tierra, y mucho más que son gente que se están casando y no están obedeciendo la ley que Dios estableció en esta tierra. Dice el Señor en Romanos 13, someteos toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad establecida en esta tierra si no son puestas por Dios, y ellos son servidores de Dios. Entonces se le van a decir a esta gente que abandonen su matrimonio y que se vuelvan a recasar en la iglesia. Usted lo van a estar casando 2 veces. Así sería un adulterio. Mientras que si usted lo casan fuera del juez civil, todos están bajo un pecado de fornicación contra la palabra de Dios y como en su vida terrenal. ¡Qué necios son vosotros! Hablan de cosas que no entienden y distorsionan la palabra de Dios y la escogen a manera de hombre. Entonces le dirán a los que vienen casados por el juez civil fuera de la iglesia que eso no es válido, ese matrimonio, que se vuelvan a casar dentro de la iglesia. Ahí sí que lo que están haciendo un recasamiento. Terriblemente, de verdad que ustedes están necios, así como los Gálatas. No entienden la palabra de Dios. Bendito sea Dios. ¿Y sabe lo que hacen? Es enviar a las almas directamente al infierno. Y por cada una de ellas, Dios se lo va a pedir la cuenta a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga. La mayor autoridad es Dios, pero Dios estableció aquí en la tierra sus autoridades y sus leyes para que se cumplan como fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Si usted va y pasa un semáforo en rojo y cometió un accidente, está sobrepasando la autoridad de Dios, y por su necedad un alma se ha perdido por la que Cristo murió. Así que sométase
toda persona, dice la Biblia, a la autoridad en la tierra establecida por Dios. Que Dios me lo bendiga y lo cubra con la sangre de Cristo. Amén.